Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la honra en esta hora. Te damos gracias por tu misericordia, gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Padre, te pedimos, Señor, por este estudio, Señor, que sea de edificación a nuestras vidas, Padre. Que no sea, Señor, Padre, que no sea de confusión, sino, Padre, de exhortación, Padre, de enseñanza y poder enseñar a otros, Señor, Padre. Que tampoco sea de contienda, Señor. Que sea tu palabra llevándonos y guiándonos, Padre, a tu verdad, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. En esta hora, hoy, vamos a estar cubriendo lo que es el libro de Ruth. El hipnosis del Tanakh en el libro de Ruth. Ya llegamos a Ruth. Así que en esta hora, Ruth es el romance de la redención. Así le he puesto. Es el romance de la redención. Ahora, cuando leemos el libro, vemos que es el romance, pues, de la redención y vamos a ver por qué. Cuando Benjamin Franklin era embajador de los Estados Unidos en Francia, asistía ocasionalmente al Club de los Infieles, un grupo que se pasaba la mayor parte del tiempo buscando y leyendo obras maestras y literarias. En una ocasión, Franklin leyó la historia de Ruth al club cuando se reunió, cambiándole los nombres para que no lo relacionaran como un libro de la Biblia. Cuando acabó, se mostraron unánimes en su alabanza, diciendo que era uno de los más hermosos relatos breves que jamás habían oído, y le exigieron que le dijese dónde se había encontrado una obra maestra literaria tan asombrosa. Él se mostró encantado en decirle que la había sacado de la Biblia, que ellos habían considerado con desprecio y burla, y en la que pensaban que no había nada bueno. Ese libro de Ruth es sin duda una obra maestra literaria. Es una preciosa historia de un romance y me pregunto de qué modo apareciera alguna vez de nuestras revistas románticas. Casi puedo ver los titulares que dirán algo así como: encontró una mujer la felicidad en los brazos de un segundo marido. Es un libro que despierta la imaginación porque a través de todo se encuentra entrelazado el cultivador tema del amor y del romance. Aunque la historia misma es preciosa, es la historia que se oculta tras el relato, es decir, un significado importante, lo que es simplemente fascinante. En el libro de Ruth es una de esas preciosas imágenes que el Antiguo Testamento, el Tanakh, que ha sido diseñada por Dios mismo para servir ejemplo sobre las verdades dramáticas de la fe expuestas en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah y el Pacto Renovado. Es una historia puesta en palabras de manera que el Tanakh ilustra la verdad que encontramos luego en el Pacto Renovado. Como dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, estas cosas le acontecieron como ejemplo o advertencias, literalmente como símbolos, y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes nos ha llegado el fin de las edades. Es la historia del romance de la redención. Las 4 partes en que se divide el libro sigue la pista de 4 pasos de gran importancia en la obra de la redención, y el libro empieza con la introducción de los personajes. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelech, y los hombres de sus 2 hijos eran Maclón y Kelión.
Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelech, marido de Noemí, murió y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la de la otra Ruth. Habitaron unos 10 años y murieron también los 2, Maclón y Quelión, quedando la mujer sin sus 2 hijos y sin sus maridos, como vemos en Ruth capítulo 1, versículo del 1 al 5. Estos 5 cortos versículos nos presentan una serie de personalidades que son claves en este libro. Una de las claves para hacer en el Tanakh se convierta en un libro vivo es aprender el significado de los nombres de los protagonistas, porque Dios ha ocultado tras ellos grandes verdades. La historia de Ruth empieza con un hombre que se llamaba Elimelech y significa mi Dios el Rey. Ese nombre abarca de por sí toda la doctrina del hombre. Mi Dios es Rey. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, como está en Génesis 1:1. La Biblia nunca discute la existencia de Dios, porque es el Dios de la Biblia, es el Dios que es el que existe. Desde el principio a fin, no encontrará usted nunca una disertación apologética sobre si Dios existe o no. La Biblia comienza con Dios, un hecho. La existencia de Dios es el tema que depende por entero de la revelación innata dada al corazón humano. Por lo tanto, el hombre admite que Dios existe o niega su existencia, una de dos. El hombre ha sido creado para reconocer su existencia y no hay esperanza para él si no lo hace. Como nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Dios es, y no resulta fácil creer, que es porque todo nuestro alrededor brilla su luz, y resulta mucho difícil creer que Dios no es. Solamente aquellos que han sido educados más allá de su inteligencia acaban por convencerse a sí mismos de que no hay Dios. Toda la historia del hombre empieza con ese importante hecho de que Dios es. Pero hay más. Dios, mi Dios es Rey, y hablamos del Dios que es decir, el que es mi Dios. Y eso, hermano, significa que el Dios que está a mi alcance como hombre, el Dios que existe y que ha creado el universo, se ha puesto totalmente al alcance del hombre. Hebreos 11:6 continúa diciendo: al que se acerca a Dios y crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Yeshua dijo en Mateo 7:7: buscad y hallaréis. Si un hombre o mujer no ha encontrado a Dios, es sencillamente porque no se ha molestado en buscar, porque cualquier hombre que quiera venir a descubrir las realidades de Dios, captará el hecho de Dios y experimentará la persona de Dios. Y lo que necesita es sencillamente empezar a buscarle, porque Dios está en cada paso, al alcance del hombre y de la mujer que empieza a buscarle. Entonces se convierte en mi Dios. Y esa era la relación que tenía el hombre con Dios en su inocencia. En el Salmo 8 leemos una de las declaraciones más asombrosas que hizo David. En el Salmo 8, versículos 3 y 4, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visitéis. Y a continuación el salmista responde sus propias preguntas en el 5 y en el 6. Tú le has coronado de gloria y de honra,
le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Es aquí una tercera faceta de ese nombre. Mi Dios es rey. Al hombre le ha sido dado dominio sobre todo el universo que Dios ha creado, pero solamente cuando él mismo se somete al dominio de Dios que le ha creado. Al someterse al dominio de mi Dios, todo cuanto soy y está a mi disposición, comenzó a ejercer dominio sobre todo lo que había en el resto del mundo. Cuando se sometió al dominio, fue dado dominio. Después de citar el versículo del Salmo 8, el escritor de Hebreos dijo: en Hebreos capítulo 2, 8 y 9, pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Yeshua, a quien por poco tiempo fue hecho poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Vemos a Yeshua. Cuando vino Yeshua, no lo hizo para actuar como Dios, sino como hombre, sujeto al dominio de Dios. Y todo el dominio le había sido dado, como él dijo. Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué dijo, me he sometido totalmente al dominio de mi Padre? Esa es la verdadera relación del hombre con Dios. Por lo tanto, cuando Adán mantuvo esa clase de relación, todo el universo se sometió a su dominio, porque su Dios es rey. Y estamos hablando del hombre en su inocencia. Elimelech se había casado con una mujer que se llamaba Noemí, que significa placer. En la unión de estos dos hombres tenemos toda la doctrina acerca de la caída del hombre. Génesis 3:1, cuando Satanás se acercó a Eva en el jardín del Edén, le dijo: ¿de veras Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Mediante esta pregunta tan astuta, estaba sugiriendo que Dios le estaba negando lo que le produciría placer. Entonces le puso la fruta delante y le dijo: tiene buen aspecto, ¿a que sí? Y te voy a decir una cosa, sabemos mejor de lo que parece. Y si la prueba, descubrirá que todo te volverás más sabia. El demonio, que el Señor lo reprenda, en su astucia, no colocó ante Eva una tentación que ella reconocería como tal, sino que le hizo una proposición de la más encantadora. Le sugirió que si cogía aquella fruta que Dios en su soberanía les había prohibido para poner a prueba su obediencia, se le concedería la amabilidad de volverse como Dios. Se introduciría un nuevo dominio, dejando a un lado su propia actividad independiente, y se convertiría en Dios sin Dios. O sea, se convertiría en un Dios sin nuestro Elohim, sin nuestro Yahweh, sin nuestro Padre. El hombre le ofreció al hombre el placer. Cuando estoy hablando de hombre, aquí estoy hablando de hombre y mujer. ¿Sabe? Y eso es lo que pasa hoy en día. El hombre le ha ofrecido al hombre el placer. Cuando mi Dios es rey, se casó con placer, transgredió los límites que Dios le había puesto, buscó su propio placer antes que buscar su propio Dios. En el Nuevo Testamento leemos que así son ellos, aquellos que aman el placer en lugar de amar a Dios. Ese es el espíritu de la época y lo ha venido siendo a lo largo de todos los siglos. En el matrimonio de Elimelech y Noemí tenemos una imagen del hombre caído. Este matrimonio tenía dos hijos que se llamaban Mahlón y Keilón. Y Mahlón quiere decir enfermo y Keilón añoranza.
Imagínese poner a sus hijos esos nombres: enfermo y añoranza. ¿Qué le parecería ir a una casa y tener que preguntar por estos dos niños, Malón y Keilón? Ahí está el pequeño Malón en un rincón, enfermo, pálido y con fiebre, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y el pequeño Keilón no es más que piel y huesos consumiéndose. Cuando estos niños se hicieron mayores, se fueron al país de Moab. Mientras se encontraba allí, leemos que se casaron con una muchacha que era moabita, que se llamaba Ruth y Orfa. Orfa significa cervato, un cervatillo de corta edad. En inglés la palabra también tiene otro significado, el de un amor superficial, que quiere decir está prendando a alguien una especie de amor o atención superficial. Ruth quiere decir belleza. La próxima cosa que leemos en Elimelech se murió, y luego murieron Mahlón y Keilón, los tres. Y esto encaja perfectamente con la imagen que nos ofrece las Escrituras sobre la caída. Después que Adán y Eva se vieron excluidos del jardín del Edén, leemos que tuvieron hijo, Abel, que fue asesinado por su hermano Caín. Y a continuación leemos acerca de las generaciones de Adán, que tuvo otro hijo, al que llamó Set, y también Set murió, pero Set tuvo un hijo que se llamó Enoc, y este hijo murió y murió y murió y murió, y siguieron muriendo. A lo largo de todo ese largo capítulo suena la campana de la muerte una y otra vez. Cuando mi Dios es el rey, se casa con placer, el resultado es la muerte. Aquí la tierra de Moab mueren estos tres hombres y dejan a tres pobres viudas con el corazón destrozado. La parte de la historia comienza en estas tres viudas en la tierra de Moab. Y leemos que Noemí descendió a regresar a su tierra de Belén de Judá. Las dos mujeres que habían prometido acompañar a su tierra cuando se pusieron en camino. Llegaron más allá Moab, Orfa, hacia los quedarse atrás. Por fin Noemí se dio cuenta de que el viaje no le hacía feliz a Orfa, que lo que deseaba era volverse a Moab, y de modo que Noemí despidió a Orfa con un beso y le envió de vuelta. Y Noemí le preguntó a Ruth: ¿quieres volverte tú también? Entonces fue cuando Ruth dijo aquellas maravillosas palabras que con frecuencia escuchamos decir a la novia o al novio cuando contraen matrimonio, estando ambos ante el altar: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y ahí lo vemos en Ruth capítulo 1 versículo 16. En estas dos muchachas encontramos una preciosa imagen de las dos clases de entrega que se hacen a Yeshua. Y muchas veces se encontrará usted con que dos personas que en el mismo momento y las mismas bajo circunstancias se hallen ante la misma verdad. Así que deme un segundito, hermano. No se me muevan. Déjame hacer un leve cambio. Y seguimos en vivo.
Así que seguimos aquí. Así que cuando le dijo así, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En estas dos muchachas encontramos una preciosa imagen de las dos clases de entrega que se hacen a Yeshua. Muchas veces encontrará usted con dos personas que al mismo momento y bajo las mismas circunstancias se hallan ante la misma verdad y se entregan a Yeshua. Pero una de ellas se entrega más emotiva, y esta clase de personas se sienten en ese momento emocionante, motivadas y atraídas por alguna visión superficial en la persona de nuestro Señor, de nuestro Yeshua. Y más adelante nos habla de que Orfa se dio vuelta y regresó junto a su pueblo. Lo que había sucedido había sido solo un cambio superficial, porque habían sido siempre su propio pueblo y sus propios dioses. Eso nos llama la atención, hermanos, porque ¿dónde nos pones eso nosotros en este momento, en este día y en esta hora? ¿Dónde podemos verlo en nosotros? Queremos servirle al Señor, pero también queremos servir al mundo. Queremos hacer como Orfa, darnos la vuelta y seguir con el mundo. Queremos un cambio superficial en nuestras vidas, cuando la verdad tenemos que hacer como hizo Ruth. Porque Ruth dijo esa maravillosa entrega, decir, donde quiera que tú vayas, iré yo. Y seré totalmente tuya en cuerpo, alma y espíritu. Donde quiera que te alojes, lo haré yo. Tu pueblo se convertirá en mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y no regresaré jamás. Si leemos el versículo 19, caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, llámame Mara. Noemí significa placer, pero Mara quiere decir amargura. Y continúa diciendo, porque el Todopoderoso me ha hecho muy amarga mi vida. Están en los versículos 1 al 19 al 20. Elimelech se casó con placer, pero el resultado fue amargura. Cuando mi Dios el rey se casa con placer, este se convierte en amargura, porque habían ido aquellas mujeres a Belén. Y leemos allí que Yahweh había visitado a su pueblo para darle pan. El Señor, nuestro Yeshua, nació en Belén y dijo, yo soy el pan de vida, como está en Juan 6:35. De modo que había ido al lugar donde Dios había visitado a su pueblo y les había dado el pan de la amargura. Del primer capítulo nos encontramos con la obra de la gracia. En el capítulo 2 del versículo 1, Noemí tenía una pariente de su marido y el nombre buena posición en la familia, y Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y por ahí sigue toda la historia de Ruth, mis hermanos. Si no la ha leído todavía, léala completa. Es muy buena y le va a gustar bastante. Amén. Así que, mis hermanos, entramos en la otra clase, porque quiero darla así. Ustedes sigan leyendo allá, porque quiero también darle lo que es el énfasis de lo que estamos aquí estudiando. Así que el tema de hoy, en esta otra parte, es la historia de la Biblia. Y esta sí se la quiero dar completa, porque quiero que presten ustedes allá en su casita, que nos están viendo a través del Zoom. Yo quiero también que ustedes estén conmigo aquí, porque esto lo hice para que ustedes vayan aprendiendo más sobre lo que es la historia de la Biblia hebrea y lo que significa el Tanakh y etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Así que en esto que
que resta de la noche, de esta hora que me queda, vamos a hablar aquí sobre la historia de la Biblia hebrea. Ahora, ¿qué es el objetivo de la clase? Objetivo 1. Reconocer las diferencias entre el Tanakh y la Biblia. 2. Objetivo 2. Explicar qué es un manuscrito y cuál es su importancia en la creación del canon hebreo. El objetivo 3. Distinguir quién escribió la Biblia hebrea y cómo nos llegó a nosotros. Y objetivo 4. Identificar las divisiones existentes en la Biblia hebrea. ¿Qué había antes de la historia? Es la pregunta. Otra pregunta, ¿dónde comienza? Otra pregunta, ¿cómo se divide? Otra pregunta, ¿tiene un final? Ahora, para empezar tenemos que saber qué es la historia. Es la ciencia social que estudia y relata los acontecimientos del pasado. Es la ciencia social que estudia el cambio a lo largo del tiempo y cubre todos los aspectos de la sociedad humana. Los desarrollos políticos, sociales, económicos, científicos, tecnológicos, médicos, culturales, intelectuales, religiosos y militares son todos parte de la historia. Así que nosotros tenemos que saber la historia de Israel, hermanos. Nosotros tenemos que saber la historia de Israel. Tenemos que saber ¿qué tenemos que saber? Su política, sociales, su economía, sus logros científicos, los tecnológicos, los médicos, culturales, intelectuales, religiosos, los militares. Y le voy a decir algo. Eso no se trata de estos días. Porque en la Biblia, en la Biblia vemos los políticos. En la Biblia vemos los sociales. Vimos lo económico. Vimos lo que fueron los científicos en ese tiempo. Vimos lo que fueron los tecnológicos en ese tiempo. Y vimos los médicos, sus culturas, la intelectualidad, su religiosidad y los militares que iban a la batalla. ¿No lo vemos en la parte de la historia de Israel? ¿No lo vemos en la Biblia? Las ciencias auxiliares de la historia, la geografía, la arqueología, la numismática, la filología, la pelalografía, la política y la lingüística. Todo eso lo vemos nosotros en los tiempos antiguos. Objetivo número 9, las ciencias sociales. Todo esto están vinculadas al estudio de las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Analizan todas las manifestaciones de la sociedad. Estudian todo aquello que no le toca a las ciencias naturales. ¿Dónde comienza la historia? La historia comienza con la invención de las escrituras. En Sumer, antigua región de la Baja Mesopotamia, la escritura cuneiforme, aproximadamente a finales del cuarto milenio, hace más de 5.000 años atrás. Por eso la pregunta, ¿qué es la escritura? Es en términos simples, la escritura es un conjunto de técnicas de perseverar la información. La escritura es tecnología que sirve como ayuda y extensión del cuerpo y de la mente. Así como un destornillador nos ayuda a sacar o meter tornillos que nuestras manos no pueden hacer, la escritura nos permite comunicarnos con personas ajenas o conocidas o distantes o lejanas o ausentes o futuras. Ya empezamos. Ya empezamos mal. Deme un segundo. Uy.
Un segundito, hermano, no se me muevan. Ahí estamos. Así que seguimos. Amén. Ese problemita no se me quiere ir, pero yo sigo para adelante. Así que las divisiones de la historia se divide en edades. Edad proviene del latino eaetas. Podemos hacer uso del vocablo edad para referirnos al tiempo que han transcurrido desde el nacimiento de una persona. Un niño menor tiene 14 años. También podemos hacer del vocablo edad para identificar cada una de las divisiones de la historia. El ejemplo, las escrituras nació en la edad antigua. Edad antigua, invención de las escrituras hasta la caída del Imperio Romano, 3500 años. Antes de la era común, al 476 de la era común. La Edad Media, caída del Imperio de Roma, hasta el descubrimiento de las Américas, 476 de la era común al 1492 de la era común. La Edad Moderna, descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, 1492 a 1789 de la era común. Edad Contemporánea, Revolución Francesa hasta el presente, 1789 de la era común al presente. Actividad determinada que expresa el evento histórico. El hombre llega a la luna, 1968. Hammurabi escribe un código de leyes, 1754. Peste bubónica ataca Europa, 1347 y 1348. Napoleón es exiliado a la isla de Elba, 1815. ¿Qué es la Biblia hebrea para usted? La pregunta. Porque le estoy hablando un poco de toda la historia más o menos para que usted vaya encajando. Pero ¿qué es la Biblia hebrea para usted? Mira, apunte esta pregunta. ¿Qué es la Biblia hebrea para usted? Y me la trae el sábado a la quejida, la contestación. Esa nada más, esa preguntita nada más. ¿Qué es la Biblia hebrea para usted? ¿Qué es la Biblia hebrea? ¿Sabemos qué es la Biblia hebrea? ¿Sabemos quién la escribió? ¿Cómo nos llegó a nosotros? Mejor usted la compró o su hermano se la regaló. ¿Puede alguna de las ramas de las ciencias sociales verificar su autenticidad? Por eso la pregunta, ¿qué es la Biblia hebrea? Es un aspecto más tradicional. La Biblia es un conjunto de textos que sirven como base de sustento tanto para el judaísmo antiguo, ¿verdad? El judaísmo, Antiguo Testamento, como al cristianismo, el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, el libro más vendido de todos los tiempos, con 100 millones de copias anuales, traducido a 2.454 idiomas, fue la Biblia. Que de esas 2.454, vamos a ponerle que 2.450 fueron mal traducidas. Sí. Vamos a dejarle un 4 nada más, que fueron buenas. Ahora, la pregunta sigue. ¿Qué es la Biblia hebrea? La Biblia es el libro más influyente de la historia de la humanidad. Y lamentablemente la hemos tenido por tiempo y nunca la hemos escudriñado. Hasta ahora. Así que el término Biblia proviene de la expresión griega Biblia, Ta'ahía, que se traduce como los libros sagrados. No existe para ello un punto de vista único. La tradición de la casa de Judá, la judía, solo le rinde el valor al Tanaj, un total de 24 libros.
La tradición cristiana considera como más valioso tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Deme un segundo. Esto va a seguir. Voy a cambiar el programa. Aleluya. Aleluya. Ahora, la traducción judía solo le rinde valor al Tanakh. Ay, párate. Ok, ahora sí. Así que la tradición judía solo rinde valor al Tanakh, un total de 24 libros. La tradición cristiana considera como válidos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, un total de 66 libros. Pero sigue la pregunta, ¿qué es la Biblia hebrea? Para otros, la Biblia hebrea es la palabra del Eterno en el cual encontramos mensaje de los profetas, escritos, canciones, oraciones, consejos, mensaje de los profetas. Los mensajes de los profetas subdividen en dos categorías: profetas anteriores, en inglés former prophet, y profetas posteriores, latter prophet. Mensaje de los profetas y profetas anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos Josué, Jueces, Samuel, Reyes, los libros de los reyes. Mensaje de los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Los escritos son los documentos que establecen los fundamentos del pueblo de Israel, que describen sus orígenes, historia y visiones de una sociedad justa. En su mayor parte de los textos de esta sección de la Biblia se encuentran entre los últimos en ser canonizados y por lo general se escribieron más tarde que los textos de las dos secciones anteriores del Tanakh. Canciones. El Cantar de los Cantares fue originalmente una antología cuidadosamente elaborada donde poemas de amor secular que celebran el amor sensual, sexual y erótico entre el hombre y la mujer. Por eso le dieron trabajo para ponerlos en la Biblia y dieron trabajo para que el canon lo aceptara, pero eventualmente lo aceptó. Y si nosotros buscamos el Cantar de los Cantares y vemos todo eso y sacamos las profecías que hay allá adentro, está hablando de ¿qué? De Yeshua con su pueblo Israel, o sea, con usted y conmigo. Así que posteriormente la traducción judía lo transformó en un documento sublime de creencias. Oraciones. Los salmos son muy ricos y variados en su tipo, el contenido, orígenes y uso. Muchos de los salmos se utilizaron en las grandes liturgias del templo de Jerusalén. Los salmos debemos de coger nosotros y leer un salmo diario. El pastor le trae de lunes a viernes el salmo del día. Así que en el contexto posterior del segundo templo, grupos de cantantes interpretaron también y generaron muchos de los salmos. Los salmos fueron escritos para ser cantados y recitados repetidamente. El propósito de todos los salmos es enseñarnos a adorar. Consejos los encontramos en el libro de Proverbios,
que es esencia una colección de aforismos, sabiduría, práctica y filosofía. No solo Proverbios nos brinda consejos, también los podemos encontrar en los Salmos, en Job y en Eclesiastés. Son conocidos como libros de sabiduría. Entonces, ¿qué es la Biblia hebrea en esencia? En los pasados utilicé dos términos, Tanakh y Biblia. ¿Cree que existe alguna diferencia fundamental entre ellos? La diferencia. La Biblia hebrea se divide en tres secciones: Torá, Nevi'im y Ketubim. ¿Qué viene siendo eso? Vamos a ver. Y goza de 24 libros. ¿Y qué es el Antiguo Testamento? De la Biblia cristiana se divide en 5 secciones: el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, y goza de 39 libros. Diferencia: aprendemos más. Tanakh termina con Segunda de Crónicas 36, en especial en el decreto de Ciro. Mas el primer año de Ciro, el rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos sus pueblos, sea Yahweh su Elohim, con él y suba. El Antiguo Testamento termina con Malaquías 4:5. Aquí yo os envío profeta Elías antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Algunos estudiosos indican que el Tanakh es diferente al Antiguo Testamento, que el número de la organización de los libros convierte en ambas Biblias en algo totalmente diferente. ¿Qué cree usted? Los manuscritos provienen del latín manuscritum, y el manuscrito es un texto que contiene una información que ha sido escrita a mano a cualquier soporte flexible y manejable, como por ejemplo un papel, un pergamino o un papiro. Los manuscritos bíblicos es una copia escrita a mano de una porción del texto de la Biblia. No tenemos los escritos originales de la Biblia hebrea, pero podemos armar el rompecabezas, y es necesario hacer uso de los manuscritos. Durante el primer siglo, la Biblia hebrea se transmitía de forma oral entre las familias, y también existían grupos de copistas que se encargaban de transcribir y procesar cuidadosamente los manuscritos recibidos. Con la caída de Jerusalén en el año 70 de la era actual, surge el deseo de perseverar los textos sagrados con mayor esmero y determinación. Antes, el nuevo deseo surge en los manuscritos de la tradición masorética. Los manuscritos antes de la tradición masorética, los rabinos nunca consiguieron darle una forma única al texto bíblico. La palabra masorética proviene de la palabra masorá, que a su vez se deriva de la raíz hebrea atar, como aplicar un vendaje, masor, en el Strong número 42.5. Los manuscritos, otros consideran que viene del verbo transmitir, y técnicamente, hermanos, masorá es el conjunto de notas que acompaña el texto, y en las masoretas recopilaron las tradiciones rabínicas relatadas en la Biblia hebrea. El texto masorético representó la respuesta de un problema que experimenta la comunidad judía por siglos. El hebreo bíblico antiguo era uno confuso. La mayoría de los judíos no lo podían leer. Partiendo de lo antes puesto, la Masorá cumplió una doble misión. 1. Conservar la integridad del texto bíblico. Y 2. Facilitar la interpretación del mismo. El trabajo de los masoretas fue efectivo,
que con el tiempo terminó reemplazando las otras formas de transmisión de los textos hebreos, hasta el punto que representaban los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea, que solo con algunas expresiones o excepciones. Los documentos descubiertos en Qumran han determinado la autenticidad. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3, 1 y 2. Determinando, ¿verdad? Tenemos que ver algo que les quiero decir que me vino ahora. A la casa de Judá, ellos guardaron la Torá. A ellos se les fue revelada la Torá. A nosotros se nos reveló Yeshua. Ahora ellos se le están revelando a Yeshua y a nosotros se nos está dando la Torá. Es un plan perfecto que el Eterno tenía, que tiene todavía. Así que, uno, la Masoreta hacía una copia del nuevo manuscrito tan pronto como la otra se desgastaba. Y una vez se confirmaba la exactitud del mismo, se colocaba en un depósito la copia antigua. La Masoreta contaba las palabras y letras original y el duplicado para garantizar la autenticidad de la copia. Imagínense, en ese tiempo no habían computadoras, no habían printer. Imagínese usted todo lo que hace Yami para la fiesta. Imagínese que lo tenga que hacer sin ninguna máquina. Imagínese yo que todas las copias que yo les entrego para que usted estudie, que yo las tenga que copiar a la mano para entregarle cada una. Así que el gran rollo de Isaías ha sido probado 3 veces en 3 laboratorios y la fecha coincide en 2 de los exámenes. Los rollos del mal muerto se asocian al grupo de los esenios, determinando la autoridad, la posición de las ciencias sociales, la meticulosidad del científico social. 3 historiadores del mundo antiguo, Flavio Josefo, Filo de Alejandría y Plinio el Viejo, nos testifican para el periodo del Segundo Templo existían 3 grandes grupos religiosos en Israel: los seduceos, los fariseos y los esenios. Lo puede buscar en The Old Testament in the most accurately document book from before the time of Christ. El pastor ya el pastor habla un poco inglés. Amén. Así que el Antiguo Testamento es el libro documentado con mayor precisión desde antes de la época de Yeshua. Joseph Holden y Norman Geisler. Los primeros manuscritos, el papiro de Nash, consta de tan solo 4 fragmentos de 24 líneas del texto hebreo. Es un documento del segundo siglo de la era actual. Al analizar el papiro de Nash encontramos que sus 24 líneas... ¿Puede coger un stamp? Deme un segundito.
Ok, shalom, shalom, hermanos. Perdonen la interrupción, pero aquí vamos. Perdonen la interrupción, así que continuamos. Ya casi estamos prácticamente acabando. Como una hora más. Así que consta de 4 fragmentos, 24 líneas de texto. Es un documento, ¿verdad?, del segundo ciclo de la era actual. Y como había dicho, al analizar el papiro de Nash, encontramos que sus 24 líneas están incompletas, pues le falta el principio y al final de una palabra o algunas letras. Los primeros manuscritos contienen parte de los 10 mandamientos del capítulo 20 de Éxodo y algunos versículos de los capítulos 5 y 6 de Deuteronomio. No era un manuscrito bíblico común, sino un texto mezclado con un propósito especial, y parece ser parte de una colección de instrucciones que recordaba al israelita de su deber para con Dios. Los primeros manuscritos fue adquirido por Walter Nash, presentado como obsequio a Stan Scruggs en la Universidad de Cambridge en 1903. El papiro fue doblado en vez de mantenerse enrollado como era la costumbre, de ahí su maltrato de estado. Los primeros manuscritos, el tetragrametón Yud-Heh-Vah-Heh, aparece 2 veces en la última línea del papiro y en 5 lugares más. También aparece una vez en la primera letra. Los primeros manuscritos, los rollos del Mar Muerto, son una colección más de 900 manuscritos descubiertos en el área de Qumran, cerca del Mar Muerto. Fueron descubiertos entre 1947 y 1956 en una de 11 cuevas. Se encontraron copias de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción de los libros de Nehemías y Esther. Los rollos del Mar Muerto datan desde el 3er siglo antes de la era común, mediados del 1er siglo de la era común. El manuscrito más antiguo antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto era el Códice de Leningrado en 1008 en la era común. Los primeros manuscritos, al comparar los rollos del Mar Muerto con el Códice de Leningrado, los investigadores se dieron cuenta que a lo largo de un milenio habían sido pocos los cambios del texto bíblico. ¿A quién le debemos que en 1000 años del texto bíblico apenas cambiara? Los primeros manuscritos, la importancia de los rollos del Mar Muerto, mucho más que la antigüedad, radica en el hecho de que nos ayuda a entender el momento histórico que vivió Yeshua, y porque su mensaje atrajo a seguidores y a detractores a pesar de no hablar nada de él. El gran rollo de Isaías, los primeros manuscritos, los rollos de plata de Kefet Inon, descubiertos en 1969 por Gabriel Barker mientras realizaba excavaciones en una tumba cercana a Jerusalén. Los pequeños rollos incluían la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Los primeros manuscritos, los rollos de plata de Kefet Inon, son los manuscritos más antiguos e incluir una referencia al nombre de Yud-Heh-Vah-Heh fuera de un documento de índole religioso como los rollos del Mar Muerto. Los rollos de plata son de suma importancia, ya que nos ayuda a establecer la historicidad y la edad de la Torá. Las excavaciones arqueológicas en el Mediano Oriente aún no han terminado. Todos los días salen arqueólogos a realizar su trabajo, por lo tanto solo es cuestión de tiempo para tal vez seamos testigos del descubrimiento de manuscritos tal vez más antiguos. Los primeros manuscritos, los codex, también conocidos como los códices de Leningrado, si bien podemos encontrar partes de la Biblia hebrea o libros completos más antiguos que este códice, no existe en la actualidad ningún manuscrito más antiguo que contenga la Biblia hebrea completa. Los primeros manuscritos, el Códice de Leningrado, es uno de los mejores representantes del texto masorético durante entre los años 1008 y 1009 de la era común. Se usa hoy como texto básico de las principales ediciones modernas impresas de la Biblia hebrea. ¿Quién escribió la Biblia hebrea?
Los académicos están de acuerdo en una cosa: algunos libros de la Biblia hebrea son fáciles de identificar su autor y otros no tan fáciles. Para determinar esto utilizan el estilo literario del libro. Y los escritos bíblicos se pueden catalogar en dos grandes géneros: literarios, narración y poesías. Pero sigue la misma pregunta: ¿quién escribió la Biblia hebrea? Sus géneros presentes de la Biblia hebrea: relatos históricos, narraciones épicas, leyes, documentales legales, genealogías, poemas de orígenes, poemas cúlticos, literatura sapiencial. Ejemplo de los subgéneros: relatos históricos, Génesis 25:7, narraciones épicas, Éxodo del 1 al 15, leyes documentales legales, Levíticos 17:1-25, genealogías, Génesis 5, versículo 1 y 32, relatos históricos, Génesis 25:7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Narraciones épicas en Éxodo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y caléfato y vibrea, y colocó ella el niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Leyes y documentos legales, Levíticos 17:12. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Genealogía, Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y bendijo, y llamó por hombres a ellos Adán y el día fueron creados. Un segundito, hermanos, no se me muevan. Ahora sí, perdone. Así que esa es la genealogía de Génesis 5 también. Ahora hay más ejemplos. Hay poemas de orígenes, poemas cúlticos de los Salmos, Lamentaciones, Proverbios, poemas proféticos, Isaías 1, versículo 10 al 18, Amós capítulo 5, versículo 23-24, literatura, Proverbios, Eclesiastés, Job, poemas de origen, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así sucesivamente, hermanos. Hay miles y miles y miles que podemos sacar de la Biblia. Ahora, en los estudios nos dicen que los judíos nos dicen que Moisés escribió la Torá. Otros dicen que los libros de los profetas no presentan en sí grandes problemas. Ahora, por revelación sabemos que fue Moisés quien escribió los libros de la Torá. Amén. Y todos los demás que hay son, que lo pueden ver ahí, referencia. El canon hebreo se conoce como el Tanakh. Es un canon tripartita. Está compuesto de 24 libros. 24 es total de rollos por separado. El libro apócrifo segundo de Esdras hace mención de los 24 rollos. Flavio Josefo, historiador, Orígenes de Alejandría, teólogo, anuncia un canon de 22 libros en el Tanakh. Y dicen que está compuesto de 24, pero a eso tenemos que añadirle los demás libros que tenemos.
la Torá. Pero estoy hablando del Tanakh solamente. Estamos hablando del Tanakh. Así que el Tanakh, las siglas del Tanakh equivalen a Ta, que equivalen a la Torá de Moisés. Es la parte más importante del Tanakh. Tiene 304.805 caracteres. Existen 4.000 leyes que rigen en la forma en que está escrita. Al menor falta de rollo es descartado, quemado y se comienza uno nuevo. Un rollo de la Torá contiene 62 y 84 páginas que provienen de una piel de un animal kosher. Y estudiando el acrónimo, la misma se escribe con la pluma de un ave kosher, una tinta especial. Y también las páginas se unen con hilos hechos de ligamentos de animales kosher y se cose por la parte posterior para no que se vean las costuras. A los extremos del rollo de la Torá se añaden mediante el conocimiento 2 pilares de madera llamados Asein, Shaim o libros de la vida. Y es un rollo de la Torá grande, pesada alrededor de 25 libras, 11 kilogramos, estudiando, ¿verdad?, el acrónimo de Na, las siglas de Na, que equivalen a Nevin. Nevin es la sección de los profetas. Si nosotros buscamos en la Biblia, y se la puedo enseñar aquí, dice, ¿verdad?, Torá, y dice Nebelim, ¿verdad? Nebeín. Esos Nebeín son los profetas y se dividen, como dije al principio, en 2 secciones: profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores no necesariamente fueron escritos en su totalidad, primero los posteriores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros conocemos lo que es la Torá, que son los primeros 5 libros, y después vienen los Nevi'im, que son los profetas. El Tanakh te está hablando de los otros libros, donde está Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, y así sucesivamente. Ahora, se les llama así por la posición que ocupan en el canon hebreo. Nevi'im nos presenta la historia de Israel como una nación en su tierra prometida. Nevi'im es esencial para mantener la creencia principal del pacto. Estudiando el acrónimo, las siglas de KH equivalen a Ketuvim. Ketuvim es la sección de los escritos, tiene 3 divisiones: los libros poéticos, los 5 rollos, la Megilot y los libros históricos. La Megilot es en el libro de Esther, que también otra parte viene siendo también un libro histórico. Así que mientras que la Torá, los Nevi'im fueron canonizados en grupo, cada libro de Ketuvim fueron canonizados por separado. Y estudiando acrónimo, los libros de Megilot se leen en la sinagoga durante las fiestas. Y en la sinagoga, y todo lo que llevan las raíces hebreas y todo lo que llevan las fiestas, leen la Megilot. ¿Dónde encontramos la Megilot? En el Pesach está en el Cantar de los Cantares. El Shavuot está en Ruth, y en Sukkot se lee Eclesiastés, y en Purim Esther. Por eso es que estos son los libros de la Megilot. Ahora, el 9 de Av está en Lamentaciones, el Antiguo y Cercano Oriente, donde cree que ustedes provenga el nombre, y de qué cosas queda cerca el Antiguo Cercano Oriente. A la región entre los ríos Tigris y Éufrates se le conoce como la cuna de la civilización. A la región donde está localizado el Estado moderno de Israel se le conoce como la Tierra Santa. Y el Antiguo Cercano Oriente, de la región donde están localizados los estados modernos de Israel, el Líbano, Turquía, Siria, Jordania, Isla de Chipre, se le conoce como el Levante. Así como debemos sacar tiempo para estudiar la historia de nuestros países, para el estudio de eventos históricos que marcaron la historia mundial, debemos sacar tiempo para estudiar los eventos históricos que se dieron en el Antiguo Cercano Oriente. Oriente profundiza su expresión histórica de los documentos que componen la Biblia hebrea.
La siguiente sección de la clase es un resumen del artículo titulado How Does the Hebrew Bible? Así que el artículo se fundamenta en tres conceptos: escribalismo, pacto y el concepto de la deidad. El antiguo cercano oriente, escribalismo es el término de alusión a la función de los escribas. Sin escribas no tendríamos Biblia. Los escribas forman parte de la élite educada. En el antiguo Israel, los escribas formaban parte de una minoría. En efecto, eran una clase separada. Y veamos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto de exigir largas oraciones, pero esto recibiréis mayor condenación. Mateo 23:14. Los académicos no se oponen de acuerdo en cuántas escuelas de escribas habían en Israel. Nuestra mayor evidencia de los escribas de Israel la vemos en los rollos del Mar Muerto. La mayoría de los escribas del antiguo y cercano oriente trabajan para las autoridades políticas, y aunque algunos de ellos escribían documentos cotidianos como cartas, contratos, etc., la mayoría se ocupaba de temas importantes como cosmología, rituales, oraciones, leyes, revelaciones. Comprender el escribalismo del antiguo cercano oriente explica mucho sobre la Biblia hebrea. Y no es casualidad que la Biblia se enfoque en temas tales como los mencionados: Génesis 1, cosmología; Levíticos y Números, ritual; Salmos, oraciones; leyes en Éxodo 21, 23, Deuteronomio 12, revelaciones, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Hoy en día tenemos a nuestra disposición miles de documentos escritos por escribas de la región, pero ninguno de ellos han tenido una cadena de transmisión interrumpida hasta el presente como la Biblia hebrea. Pactos, acuerdo entre dos o más personas, obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. La historia de la región se caracteriza por los pactos que hacían iguales reyes entre vasallos. Los documentos físicos generalmente depositan en el templo, donde se veían recordatorios de los dioses para hacerlos cumplir. Los documentos hititas también requerían el vasallo leyera su texto. La comprensión de los relatos, el ejemplo sorprendente del libro de Deuteronomio, los establece. Así que, hermanos, aquí mayormente ya lo dejamos y abrimos los micrófonos en esta hora, empezando con la hermana Mireya. Muy interesante, pastor, todo lo que usted dijo desde el principio, desde Ruth. Ya habíamos leído la historia, pero como usted nos las fue desarrollando, me gustó mucho. María. Vos tenés que decir. Acerca de la pregunta que usted dijo, que ¿qué es la Biblia hebrea para usted? Para mí. Sí. Sorry, no pickles. Yo le daría mi respuesta, que sería la verdad para mí. Me enseña a saber más acerca de Dios, quién es Él, no solamente lo que dice su palabra, la Torah, sino me enseña más allá. O sea, no es que solamente me quede yo en ese libro y solamente sepa yo lo que está ahí, no, sino me enseña más allá de lo que hubo, más historia, como decía usted. He aprendido mucho, me gustó mucho hoy la clase de esta noche. Y solamente una pregunta, pastor. Usted dijo que de 2,454 copias que hay, solamente 4. Entonces, ¿cuáles 4 es el que yo debo de leer? Porque como usted comentó, también la Reina Valera hay unos que tienen errores. Y pues yo quisiera saber, pastor. Sí. Mira, mayormente usamos la Sefer Dabar, ¿verdad?
que es esta azul, que es muy, muy buena. Esta es muy buena. Esta también es muy buena. El manual de Yahweh es muy buena también. Es una buena adquisición también. Pero también está la versión israelita nazarena, que también es muy buena también. Mayormente yo recomiendo la Sefer Dabar, pero todas también tienen sus pequeños errores. No hay perfecta 100%. Pero mayormente esa es la que yo recomiendo, la Sefer Dabar. La Sefer Dabar te da un poquito más de las palabras, el conjunto de palabras. Hay muchas más, porque está la Torah Emet y la Torah Yain, está el Humash, y hay varias también que te hablan y te dan buena transmisión de la transliteración que se han transliterado. Son muy, no es un 100%, pero tienen un 85%. Amén. Así que pasamos a Benita. Amén. Shalom, shalom, pastor. Bueno, pastor, pues sí, que es una buena enseñanza. Me gustó también y me gustó más porque nos hace más preguntas que nos van a servir mucho para el examen. Me gustó porque tenemos muchos versículos ahí y podemos escudriñar más, pero me gustó también porque nos da, como usted lo dice, en la historia de Ruth, empezamos pues conociendo desde el principio, conociendo algo que yo no había escuchado. Esto sí, yo no lo había yo escuchado, pastor, y me gusta mucho porque tenemos que escudriñar más y saber desenvolvernos en todas estas preguntas que nos hace usted aquí. Como tenemos la primera que dice sobre la Biblia. Entonces, pastor, pues nada, hay que escudriñar y seguir leyendo y seguir poniendo más atención, porque esto sí que está bien bueno, y yo le pido al Creador y Todopoderoso que me dé sabiduría para entender y que se me quede todo esto, pastor, porque esto sí que ya se está poniendo bueno. Y ya veo tantas y tantas y tantas hojas y paquetes, pastor, que la verdad que después yo tengo que tener una conversación con usted para formar mi libro. Amén. Eso es todo, pastor. Ok. Manayami. Amén. A mí me gustó mucho. No, pero yo te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Qué pregunta, pastor? No te voy a hacer pregunta. No voy haciendo una pregunta, no. Yo solamente, bueno, yo después le digo, pero yo sí, porque usted tiene mucha información sobre los esenios. Amén. Sí, porque es que a mí, la verdad, me gusta leer todo, o sea, saber, o sea, bueno, no sé, tengo bastante hambre y me gusta saber por qué, de dónde, cómo, y eso me gusta mucho. Y me gusta también todo lo que usted está trayendo, porque siempre uno va aprendiendo. Amén. Y también quería decirle a la hermana que, ¿cómo es que se llama? Mireya. Sí, a Mireya, que yo en mi
teléfono. El que tengo es la Biblia Kadosh, que me gusta bastante también. Sí, a mí se me olvidó esa, sí, la Kadosh. Sí, amén. Sí. Gracias, Amén. pastor. Amén. Hermana Jen. Jen. ¿Está mute? Hermana Giné. Amén. Sí, yo también tengo por ahora, porque esa es la que uso, la Kadosh en el teléfono, hasta que tenga mi Biblia de hebreo. Pero está bien interesante la historia de la Biblia hebrea, muy interesante saber todas esas cosas que no sabía, ¿no? O sea, yo no sabía muchas de estas cosas que usted nos enseñó aquí hoy. Amén. Y el sinopsis de Ruth, muy, muy interesante también. Me gustó mucho la historia de Ruth y cómo tenemos que casarnos con el Eterno y depender solamente de Él, Ujú. porque eso es lo que se basa, lo que dice a lo último, que nos tenemos que basar en eso. Y que si nosotros dependemos de Él, no podemos echar para atrás y decir, ok, espérate, tenemos que tener esa plena confianza en depender de Él y solamente de Él. Son muy buenos los estudios. Amén. Se sigue aprendiendo, pastor. Eso es. Amén. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre, Creador, te damos toda la gloria, honra, Padre, en este día. Te damos gracias. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por este día. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre Santo. Pedimos, Señor, que sea tu rúa, Padre, guiándonos, Padre. Pedimos, Señor, en esta hora, como dice en el Salmo 4, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo en ti, Yahweh, estaremos confiados. En el nombre de Yeshua, amén. Shalom, shalom. Amén. Shalom Shalom, a shalom todos. a Buenas todos. noches. Buenas noches. Bendiciones. Shalom Alejem. Amén. Shalom, shalom. 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 Everything good? What happened? Oh, on 4? Yeah, he's coming what, at 3 o'clock in the morning? Okay. Alright. Alright, man. Okay.